saludo y bienvenidos al programa Afirmaciones de Fe. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es nuevamente un privilegio estar con ustedes durante esta media hora para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar un tema del libro de Apocalipsis, capítulo 12. Hemos visitado este capítulo en varias ocasiones en el pasado porque estamos hablando del gran conflicto entre el bien y el mal. En esta ocasión vamos a enfocar en lo que es los objetos y a quién ataca Satanás. Está registrado en este capítulo, así que vamos a estudiarlo y por supuesto no podemos hacerlo sin antes acercarnos a Dios en oración. Así que te invito a que me acompañes. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, llegamos nuevamente delante de tu trono de gracia para pedir misericordia, para pedir que hables a nuestros corazones y pedirte que nos ayudes a entender tu santa palabra. Me entrego en tus manos, Señor, para que cada palabra venga de tu trono de gracia. Te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado para mí y para aquellos que me acompañan. Te lo rogamos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, tenemos mucho que cubrir, así que vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y allí vamos a ver algo maravilloso que está ocurriendo. Es una maravilla lo que se encuentra registrado ya en el versículo 1 y 2. Y dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, y apareció en el cielo una señal, una gran señal, dice, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas, y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Aquí vemos que este pasaje nos dice que hay una gran señal en el cielo, y esta gran señal es el objeto de que Juan se quede maravillado por esta señal. Esta señora o esta mujer que él ve dice que está vestida del sol y la luna debajo de los pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Mirando esto nos ayuda a recordar, por supuesto, del tiempo cuando José tuvo un sueño. Soñó de una luna, soñó del sol y también de las estrellas. Pero también vemos aquí que especifica 12 estrellas. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Él tenía 12 hijos. Y también podemos considerar que esto nos ayuda a entender de las 12 tribus, también de los 12 apóstoles. Y el hecho de que se menciona la luna y el sol, algunos comentan que parece que es algo lógico, que estamos hablando de que la mujer, no solamente el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, es la iglesia que está representada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, queridos, vamos a ver que el versículo 1 dice que está embarazada la mujer y clamaba con dolores de parto y angustia para dar a luz. Al seguir leyendo estaremos más claros acerca de qué estamos hablando aquí. Cuando mencionamos a la mujer y que está lista o en parto, o sea que tiene dolores, dice, es interesante que la Biblia nos ayuda a entender qué significa esta mujer. En algunas ocasiones, la palabra de Dios utiliza a una mujer para representar al pueblo de Dios, a los seguidores de Dios. Una mujer pura, los seguidores de Dios. Una mujer impura o una mujer que no es limpia, entonces representa iglesias o falsedades o lo que el enemigo representa, los seguidores del enemigo. En Isaías 54, queremos que nos acompañen en el versículo 5. Isaías 54 y el versículo 5, que dice lo siguiente en la palabra de Dios. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y su redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Entonces,
vemos aquí que Dios dice que, hablando con el pueblo de Israel, que Jehová Dios, su hacedor, es su marido. Así que vemos que es uno de los ejemplos que podemos mencionar donde una mujer representa al pueblo de Dios. Vamos ahora en el Nuevo Testamento para ver un ejemplo que también podemos mencionar, y este se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11, y vamos a mirar el versículo número 2. Así que en la Biblia tenemos esta respuesta. Dice el versículo 2: Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que vemos aquí en el Nuevo Testamento cómo se utiliza a la iglesia, a los seguidores de Dios, como un símbolo, una mujer. Así que, queridos amigos, vemos cosa interesante en este capítulo de Apocalipsis 12. Y aquí vemos ya que estamos hablando de una mujer. Ahora, algunos piensan que está hablando de María, la madre de Cristo Jesús. Hasta cierto aspecto, sí, pero es un tema profético, así que tenemos que mirar a los símbolos para entender de qué estamos hablando. Miremos entonces Miqueas capítulo 4, versículo 10. Hablando de la mujer embarazada en Apocalipsis capítulo 12, podemos comparar este versículo que dice lo siguiente: Duélete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Así que vemos entonces que también se utiliza en el Antiguo Testamento referencias a su pueblo como una mujer que está gimiendo como en dolor de parto, como una mujer en parto. Así que, queridos amigos y hermanos, vemos que la Biblia nos ayuda a entender esto. Al primer vistazo, algunos piensan que está hablando aquí de María, la madre de Cristo Jesús, pero algunos detalles, porque algunos detalles son parecidos, pero al seguir leyendo nos vamos a dar cuenta que llega un momento cuando estamos hablando de una mujer profética, una mujer como símbolo del pueblo de Dios que sigue a Cristo Jesús. Entonces, miremos entonces aquí el libro de Isaías, capítulo 7 y el versículo 14. Isaías capítulo 7 y el versículo 14, que dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía que nos hablaba de que iba a ocurrir con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que cuando miramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, y miramos que hay una señal en el cielo, se especifica la palabra señal cuando leímos en capítulo 12, versículo 1, estamos entonces, la palabra nos ayuda a entender de que estamos hablando de un símbolo. Se mencionó una gran señal. Pero ahora, cuando miramos al versículo 3 y 4 de Apocalipsis 12, noten lo que ocurre. Y fue vista otra señal en el cielo, otro símbolo. Y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Obviamente estamos hablando de una criatura que realmente no existe, por lo tanto tenemos que considerar que se está usando esta figura como un símbolo de Satanás en esta ocasión. Versículo 4 dice: Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Estamos, por supuesto, mirando que estamos hablando en términos simbólicos. Así que este gran dragón que, como hemos hablado en el pasado, engañó a la tercera parte de los ángeles. Ahora vemos que hay un cambio en la escena y es un gran dragón bermejo.
Así que interesante de este símbolo, porque este dragón se identifica con lo que ocurrió con el tiempo de Cristo Jesús. Satanás utiliza instrumentos, y en el tiempo de Cristo Jesús utilizó a Herodes, un rey pagano, para tratar de destruir a Cristo Jesús. Satanás usó a Herodes, el temor de Herodes, para destruir a Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque tenía temor de que un rey, vinieron los magos y le preguntaron, ¿dónde está aquel que nació rey de los judíos? Teniendo temor por eso, mandó a destruir a todos los niños de cierta edad para abajo, para que no tenga ese dicho rey judío tomar el reino de él. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, se identifica el dragón de esta manera. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que vemos que aquí los símbolos se están aclarando. La Biblia, en la mayoría de las ocasiones, la Biblia misma identifica sus símbolos. Así que podemos confiar en la palabra de Dios y tener en ella aclaración de qué estamos hablando. Así que, queridos amigos, vamos ahora a continuar este interesante capítulo. Y en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 5 tenemos este mensaje. Y ella dio a luz, la mujer, un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es obvio aquí que estamos hablando de Cristo Jesús, que es el verdadero rey que va a regir a todas las naciones. Llegará ese momento y anhelamos ese momento, porque será un reino de paz. Dice que ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y que su hijo fue arrebatado a Dios y para su trono. En otras palabras, queremos decir, Jesús se hizo carne y hueso, como nosotros. Miremos entonces en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este Verbo? El versículo 14 de Juan capítulo 1 nos ayuda a entenderlo. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo, que es Cristo Jesús, que era Dios, se hizo hombre. O sea, se hizo carne y hueso como nosotros. Es verdad que la Virgen María fue escogida por Dios para que Cristo Jesús pudiera nacer por medio de una mujer. Y es interesante al pensar en esto, porque, queridos amigos, el pecado entró por una mujer, Eva. Y Dios, interesantemente, por medio de una mujer, vino también la solución, Cristo Jesús, el Hijo de María, Hijo de Dios. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 6, dice entonces: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. 1260 días. Qué interesante. Estamos hablando de una profecía. Siendo que estamos hablando de una profecía, tenemos que aplicar lo que simboliza un día simbólico. Un día simbólico es equivalente a un año. Vamos a hablar más de esto en otra ocasión, pero aquí estamos hablando de 1260 años. Entonces ya se está apartando la lectura de lo que es la alusión a María, que dio a luz a Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y ahora tenemos que aplicar de seguro lo que es el símbolo, que la mujer es un símbolo
de la iglesia, los seguidores fieles de Dios. Entonces, queridos amigos, vamos a avanzar ahora a los versículos 7 al 12. En los versículos 7 al 12 hemos hablado de estos versículos en el pasado. Así que ahora simplemente lo vamos a leer sin añadir comentarios porque lo hemos hecho en otra ocasión. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Hijo, de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, Cristo Jesús, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Gloria a Dios, ya Satanás fue vencido. Y nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Y Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ahora hay un cambio en su ataque. Antes estaba detrás de Cristo Jesús, lo quería matar, lo quería vencer, estaba atrás de él. Lo tentó, pero Cristo fue victorioso. Y gloria a Dios por eso. Murió en la cruz por nosotros y aseguró nuestra salvación. Y cuando Jesús aseguró nuestra salvación, ya Satanás no podía hacer más nada. El plan de salvación fue asegurado. Nuestra salvación asegurada. Así que Satanás entonces tiene que cambiar su visión. Ya perdió esa batalla, entonces cambia su ataque. Miremos entonces qué ocurrió en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que ahora vemos un cambio. Este cambio es que ahora Satanás persigue directamente a la iglesia. Antes de que Cristo nació, Satanás perseguía a los seguidores de Dios. Atacó, trató de desviar al pueblo de Israel. Dios quería usar al pueblo de Israel como la nación para llevar el evangelio a todo el mundo. Y Satanás ganó algunas victorias con ellos. Pero cuando llega a Cristo Jesús, Él quita su mirada de la nación y comienza a atacar a Cristo Jesús. Él sigue atacando a todos, pero se enfocó en Cristo Jesús, trató de matarlo, trató de vencerlo, lo tentó en tantas ocasiones como hemos mencionado, pero Cristo fue victorioso. Pero ya que Jesús ya no está en la escena, ahora sigue a sus seguidores, aquellos que desean salvación, aquellos que desean ser fieles a Dios. Miremos entonces por qué Satanás sigue a la iglesia. En el libro de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, tenemos esto registrado. Dice: entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Versículo 18, y Jesús vino y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces,
Cristo Jesús le encomendó esa misión a los discípulos, a todos sus discípulos, para que lleven el Evangelio a todo el mundo. Y es interesante que Satanás persigue a la iglesia sabiendo que ahora los fieles seguidores de Cristo Jesús quieren llevar este mensaje, tienen que llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Queridos amigos, el Evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Miremos entonces algunas cosas interesantes acerca de este Evangelio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, vamos al Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, vemos entonces allí que Dios desea que el Evangelio no se limite a un grupo de personas. El Evangelio tiene que ir a todo el mundo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, tenemos esta aseguranza. Noten el Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7 en esta ocasión. Dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios. Aquí vemos que Dios en su misericordia quiere que el evangelio llegue a todo el mundo y especifica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El hecho de que Jesús murió por todo el mundo, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo Jesús tiene que llegar a todo el mundo, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús le dijo a sus discípulos: id y predicar el evangelio. Queridos amigos, aquellos que son ya cristianos, aquellos que ya han aceptado a Cristo Jesús, es tu deber entregarte a Cristo Jesús para que Él te pueda usar para comunicar el evangelio a otras personas. En 3ABN, antes teníamos en una pared, alguien colocó ahí un cuadrito, y en ese cuadro estaban escritas estas palabras. Las palabras eran estas: predica el evangelio, y si es necesario, utiliza palabras, decía el mensaje. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que hay que predicar el evangelio, pero si es necesario, utiliza palabras. Eso quiere decir, amigos, que la manera que tú hablas, la manera que tú vives, está predicando algo. Ojalá que sea el evangelio. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y es tiempo de que los hijos de Dios sean la luz del mundo en vez de tratar de aparecer como el mundo. Somos la luz del mundo. Y algunos aparentemente, en vez de ser la luz del mundo, quieren ser la oscuridad del mundo. Jesús te está llamando a despertar y brillar por Él. Cristo Jesús desea que tú seas un instrumento en sus manos para que otros escuchen el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Vamos ahora a buscar en la palabra de Dios el evangelio de según Mateo, el capítulo 24, y este es un pasaje conocido por muchos. Mateo 24, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino se tiene que predicar en todo el mundo. Querido amigo, tú tienes que ser parte de eso. Algunos dicen: bueno, pero yo no puedo predicar, yo no sé predicar. Cristo Jesús desea usarte y tiene maneras de usarte
que no es necesario pararse en un púlpito, tener un micrófono en un púlpito y predicar. Tú puedes hablar con las personas, tú puedes compartir algún folleto, alguna literatura, puedes grabar mensajes de 3AB en latino y compartir con otras personas, puedes entregar DVDs a las personas. Hay diferentes maneras de predicar el Evangelio. He escuchado de personas que predican el Evangelio y ni saben hablar. Qué interesante es eso. ¿Cómo fue eso? Escuché esto en una campaña evangelística. Trajeron a una persona que ni sabía hablar. Entonces, había estudiado la palabra de Dios y venía y le decía a las personas, los llamaba así y le decía, y le señalaba el versículo y le dice, y decía, léelo. Entonces la persona leía el versículo y la persona después de leer el versículo entendió él que había terminado y le dice, y buscaba otro versículo y se lo señalaba. Y así que hay diferentes maneras de predicar el Evangelio. Si deseas hacer algo para llevar el Evangelio a otro, lo que tienes que hacer es decir, he aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ni tienes que tener temor de que tú no sabes hablar, que tú no sabes predicar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando le dijo, Señor, yo ni sé hablar bien? Dios le dijo, ¿acaso yo no hice la lengua? Dios hizo la lengua. Él te puede dar palabras de vida, palabras de esperanza. Te puede dar las palabras que necesitas para que hables con otras personas. Esparcid la luz de Cristo. Da las nuevas de la luz. Cristo desea que tú seas un instrumento en sus manos para que otros escuchen del Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Satanás fue a perseguir a la iglesia para que no cumpla con esa misión. Y si Satanás ha tenido victoria en tu vida hasta ahora y no has hecho nada para avanzar la predicación del Evangelio, es tiempo que despiertes, es tiempo que te levantes y hagas algo para que otros escuchen el Evangelio. Busca literatura, llama a la persona por teléfono, haz algo que Dios te indique para que otros escuchen el Evangelio de Cristo Jesús y encuentre salvación. Que Dios te bendiga.